Damos gracias al Señor porque en estos momentos es cuando debemos demostrar sobre quién estamos firmes. Lo mismo que nos decía la carta de Juan, ¿verdad? La carta de Judas, sobre que estemos firmes, pendientes y combatiendo por la fe. Vamos a continuarla, lo que nos explica Judas, y vamos a hablar en el versículo de 12 al 16. Vamos a leer. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, por tu profecía, Señor, por la Biblia que tú nos dejaste, Padre, que nos enseña, Señor, cada día. Ahora, Señor, utilízame como instrumento para llevar tu palabra. Que sea tu Espíritu, Padre, el que enseñe, que nos redarguya, el que nos ayuda a corregir, Señor. Porque queremos tener una vida santa en ti, Padre. Gracias, Señor. En tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado hablando todas estas 2 semanas sobre la acción de Judas, sobre lo que ha escrito Judas, y uno de los puntos más importantes que ha hablado Judas es que nos mantengamos firmes y que luchemos fervientemente por la fe, ¿verdad? Y entonces, hoy, en la semana pasada, el pastor David nos estaba explicando un poco sobre las 3 características. Sin embargo, Judas ahora aquí no habla sobre características, usa una figura literaria que se llama símile. Hace una similitud de 5 cosas naturales, 5 acciones naturales de la naturaleza, para poder explicar la semejanza, la característica e incluso los valores y rasgos sobre estas personas que se han infiltrado, dice, en la iglesia. Pedro, en la segunda carta de Pedro, él nos había puesto en aviso que estos se iban a infiltrar, van a ver. Judas ya nos dice, no, ya no van a ver, ya están con nosotros, dice, y comen con nosotros. Ahora nos hace una semejanza de estas 5 personas, de estas 5 características. Yo no estoy tratando de explicar aquí, ni la palabra está tratando de explicar que usted puede ser que en un momento dado esté viendo a uno de sus amigos o compañeros, este se parece, este es igual. No, simplemente es, realmente estoy yo con esas características. No es para juzgar, nos está diciendo aquí la similitud de qué es lo que son, dice. Pero que es nosotros que debemos de examinarnos y decir, estamos fallando, estoy llegando, tengamos cuidado en eso, porque nos llama es a luchar, a permanecer firmemente en la fe. El primero que dice en el libro, en el versículo dice, estos son manchas de vuestro ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y nosotros sabemos, y no hay cosas más tristes a las mujeres que le lleven la ropa manchada. Tiene que buscar cómo sacarla. Y no importa el color de la mancha, pero lo importante es que toda mancha siempre hace contraste con todo el universo de los demás.
Si el pantalón es blanco, una mancha negra es desastroso. Pero si el pantalón es negro, la mancha blanca también es desastrosa. Entonces no importa el color, pero el universo sí contrasta con la mancha. Y eso es lo que nos está hablando. Ese hace un contraste en un ágape. Nosotros entendemos que la palabra ágape es como decir en un banquete espiritual, donde todos nos acercamos y estamos ministrando, adorando al Señor. Estamos orando fervientemente y felicito a unos grupos que están orando fervientemente en estos momentos, orando por la paz, orando por la tranquilidad. Qué bueno que se estamos ministrando. En los ágapes también nosotros nos estamos ministrando. Y hoy un buen ejemplo, hoy vamos a tener la Santa Cena. Hoy vamos a estar no solamente en una solemne comunión, sino también en una reverencia unión con el cuerpo de Cristo. Y vamos a estar recordando su muerte, su resurrección y su segunda venida. Ese es un verdadero ágape. Pero también hay pequeños ágapes que nosotros hacemos en los grupos de casa. En los grupos de casa nos ministramos, hablamos, contamos nuestra vida y estamos también animando a esa persona en la palabra del Señor. Y la parte final también es bonito en los grupos, donde se comparte la comida, los bocadillos, y se está también esa relación, esa comunión. Pero sin embargo eso dice que en Judas se rompió eso y comenzó a haber una mancha, porque habían unos que comían, ¿cómo comían? Dice la palabra, comían impúdicamente. Eso es una forma irrespetuosa. Y lo vemos desde el punto de vista material, incluso en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 11, ustedes van a ver, antes de la cena del Señor, ellos van a ver que cómo llegaban. Ellos llegaban con grandes viandas de comida, llegaban con grandes botellas de vino, dice, y comenzaban a comer impúdicamente, sin respeto a la autoridad de Dios y sin respeto también a los hermanos. Comían impúdicamente. Y aquí estamos hablando de personas que son líderes, dices. Y personas que llegan y que dicen que no solamente comían impúdicamente, sino que se apacientan a sí mismos. Todo líder, todo hermano de la iglesia, todo aquel que conoce al Señor, tiene los elementos de poder ministrar a otro. Unos a otros tenemos que ministrar, tenemos que acompañarnos. Estos no, dice que estos llegaban y se ministraban ellos mismos. Y anteriormente habíamos hablado que ellos no tienen ninguna autoridad, no reconocen ninguna autoridad. No llegaban a ministrar a los hermanos, más bien se llegaban a ministrar para ellos mismos, a su propia vianda y a sus propios intereses. Eso es lo que lo señala ahí Judas. Este tipo de persona que llega ahí, que llega a los ágapes, eso están haciendo desastre. Están poniendo la mancha al mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es la primera símile que nos enseña. ¿Qué nos enseña entonces? Que nosotros realmente, cuando estemos en un grupo, estemos en un ágape, debemos de ministrar, debemos de dar y actuar con misericordia con los hermanos. Es bonito oír, todos tenemos historia que contar, uno más que otro. Oír al hermano, escuchar sus ansiedades y debemos también darle palabra de ánimo y de consuelo. Eso es lo que nos llama la palabra de Dios, a consolar. Dice que ellos se consolaban, ellos se apacentaban. La palabra apacentar viene de llevar a las ovejas a darle alimento. Eso es apacentar, darles alimento, el alimento espiritual que necesita esa oveja. La palabra debemos de respetar en ese sentido. Todo grupo, toda reunión que se haga en la iglesia, todo ágape que se haga en la iglesia debe de ser para ministrar a los hermanos. Fallamos a veces nos vamos más por la vianda que por la palabra de Dios. No se debe ver una competencia, quien traiga más o quien lleve mejor. Nuestros ágapes deben de ser sencillos, pero lo más fuerte en el ágape es
la palabra de Dios. Y si no actuamos así, estamos actuando con esa similitud, con esa semejanza de esos que están infiltrados. Por eso le digo, no traten de ver quién es, sino si yo realmente estoy actuando así. Tengo que corregir la palabra. Segundo, otra símile que nos dice, nube sin agua, llevada de acá para allá por los vientos. No hay cosa más importante ya cuando, bueno, en nuestro medio tenemos dos grandes estaciones, el invierno y el verano. Realmente aquí no muy poco podemos definir entre lo que es el otoño y lo que es la primavera. Pero sí en nuestra latitud, por la posición geográfica, que estamos en el medio, en la parte media, en el hemisferio norte y en la parte media, en la área tropical, generalmente nos identificamos más con inviernos y veranos. Y nosotros en el invierno, ¿qué es lo que más espera el campesino? El agua. Y comienza a ver el cielo y a ver las nubes. Si ustedes miran mejor, en el verano las nubes, ¿de qué color son? Blancas. Son nubes con poca agua. Y son nubes muy pasajeras, que son llevadas fácilmente por el viento porque no están cargadas de agua, no es tan densa de agua. Sin embargo, en el invierno las nubes se ponen negras. ¿Pero por qué es negro? Porque la luz no atraviesa por la gran condensación, por la gran concentración de agua que tienen esas nubes. Pero sin embargo el campesino no la mira solo porque es agua, sino porque sabe que el agua es el inicio del ciclo de la vida para la tierra. Es el inicio para comenzar a sembrar. Es el inicio en el cual las plantas comienzan a reproducirse, a crecer y a reproducirse y a preparar la tierra en todo eso. Entonces ellos son nubes, dice. Ahora, nosotros simbolizamos el agua también como la palabra de Dios. El mismo Jesucristo decía, yo soy la fuente del agua viva. Ellos estaban secos de esa fuente. No tenían la palabra de Dios, no tenían al mismo Cristo en su corazón. ¿Cómo podían entonces ellos dar vida si no tienen vida? Ellos tenían que tener vida primeramente. Dios mismo le da a su Hijo Jesucristo y Él se considera como el pan. Y considera también como agua de vida, una fuente inagotable. Esos son esas personas también que vienen y son como las nubes, van y vienen. Por cualquier viento de doctrina se pueden ser llevados. Son personas muy rápidas en la iglesia, pero sí que causan daño. Realmente lo más triste para un campesino es que venga una nube y no llueva. Y no caiga el agua. Eso desalienta, quita ánimo. Y ese es el papel de las nubes rápidas, sin condensación, que no llueven, son llevadas por los vientos. Y me gusta que Judas hace esa interpretación porque él vivió en una zona, bueno, el Galileo, ¿verdad? La zona de Galilea, y estaba cerca del mar de Galilea. Él vivía mucho esa situación porque generalmente el agua viene de la evaporación de donde hay lagos, lagunas o mar. Él conocía muy bien ese símil. Me imagino que la ha vivido y la vivió porque el Espíritu le dio esa inspiración. Tercer momento, tercer símil. Son árboles, dice. Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y estamos hablando de los árboles otoñales. Como le explicaba anteriormente, nosotros no podemos diferenciar muy bien el otoño. Pero si me preguntan, ¿y cuándo es el otoño? Le quiero decir que estamos en otoño. Nuestro sistema dice que cambia en el hemisferio norte del 21 de septiembre al del 21 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El 21 de diciembre es el otoño. Pero ¿qué podemos ver en la naturaleza nosotros? Podemos ver que todos los árboles están verdes, tienen bastante hoja, follaje, algunos tienen frutos. Y lo interesante en esto que nos dice que son árboles otoñales, o sea que están entre nosotros y miramos que son como nosotros y que tienen fruto. No, no tienen fruto, pero se parecen a nosotros, dice, porque son árboles con hoja.
Y si me preguntan qué es el otoño en sí en nuestra vida, yo le diría, bueno, el otoño viene a ser como casi llegar a la tercera edad, o ya llegando a la tercera edad. ¿Qué es lo que pasa en la tercera edad en los árboles, en las hojas? Van madurando y se van cayendo para dar nuevamente paso a otro momento que es el verano. Pero estos árboles, a pesar de estar con bastante tiempo en la iglesia, no tienen fruto, dice. ¿Y cuál es el fruto que debe producir un hermano? ¿Será oración? No. ¿Será más canto? No. Los hermanos tienen que producir fruto. Y fruto quiere decir reproducirse. Y reproducción quiere decir es tener otro hermano en la iglesia. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué quiere decir? Que estos que están infiltrados no producen frutos, son estériles. Pero ahí están y se parecen a nosotros, dice Judas. Son personas realmente que no le temen a Dios. Pero aquí están, dice. Y no lo digo yo quién es, solamente como le dice la palabra, eso es lo que dice Judas. Tercer elemento. Dice que son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en alta mar y más de noche? Yo he tenido experiencia. Y sé que eso no es nada agradable cuando el mar no está sereno. Aquí decimos cuando el mar está picado. Pero cuando el mar, usted está adentro del mar, muy adentro del mar, la conducta de la ola es diferente. Generalmente cuando estamos en las orillas hay lo que se llama la reventazón de las olas. Y ustedes van a oír el estruendo, el boom, los tumbos, dice la gente. Pero adentro en el mar, las olas son ondas. Y el barco entonces sube y baja de forma como de caída libre. Y es horrible, porque la gente al comienzo no lo siente agradable, pero posteriormente es desagradable. Me acuerdo una vez una persona que fue de luna de miel y dice que se estaban comenzando el ferry entre La Ceiba y la isla de Roatán. Y mire, doctor, me dice, qué cosa tan alegre, todo gritando, porque la ola y el barco así, bajaba y subía y hacíamos la ola gritando de alegría. Pero a la hora, doctor, nadie hablaba. Ni caminar se podía, todos se marearon y vomitaron. Eso es horrible. Y eso es lo que nos trata de explicar, que esas son ondas que van afectando a la naturaleza del mismo hombre. Esas son personas realmente que están constantemente agitando. Y no hay nada más triste para un marinero que encontrarse con ciertas ondas. ¿Por qué? Porque le impiden navegar. Generalmente las ondas van acompañadas también de viento. Y el viento no deja navegar. Bueno, ahora es más fácil, porque ahí la tecnología, los barcos lo han modificado, pero antes eran de vela. Dependían del viento y dependían de las corrientes, de las aguas. Y eso pasa también en nuestra vida, en la vida espiritual aquí, en las iglesias, ¿verdad? Que tenemos hermanos que tienen esa conducta de ola, que nos marean, que nos impiden seguir adelante, que a veces no podemos agarrar el timón de la iglesia porque estamos luchando contra esa ola. Nos impiden ir adelante a la obra del Señor. Contra eso también estamos luchando. El Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor quiere que nosotros seamos serenos. El Señor quiere que nosotros seamos como el espejo de agua. Que la iglesia pueda ir donde Él quiere. Que sea fácil, rápida, ligera y que nos dé seguridad también a nosotros. Que sintamos que la iglesia va por el camino llevado por el Señor. Que no tiene ningún contratiempo. Ese era el tercer símile. Ahora, también dice unas cualidades que estos símiles
de estas cuartas, que digo, vamos a la quinta ahora, son estrellas errantes. Bueno, lo que hemos visto al cielo, y no sabemos el Salmo 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las dos. Y comenzamos a ver el cielo y miramos un cielo estrellado, lindo, bello. Y más cuando se van las luces, se mira aquel gran esplendor. Hasta casi juro que a veces miramos como luces en el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Pero sin embargo, aquí dice que son como... ¿Cómo dice que son? Estrellas errantes. Estrellas que no tienen una órbita. Aún los cometas, aunque pasan cada 100 años, 150 años, por lo menos tienen una órbita y nos encanta con sus luces, porque son algo extraño a nuestra vista. Pero estas son errantes, dice, que no tienen una órbita, que van, iluminan y se mueven rápidamente. Son personas que se mueven rápidamente dentro de nosotros. Se mueven sin dejar ningún rastro. Las estrellas a veces, cuando no había tanta tecnología en aquellos tiempos, ¿para qué servía la estrella? Comenzaban con unos aparatitos a medir y a decir, para orientarnos. Al navegador, la estrella sirve para orientarse en el mar, porque es lo que permanece permanentemente fijo en el mar. El que se mueve es la tierra. Ellas están fijas, entonces eso nos guía. Estas personas realmente no nos sirven en la iglesia, dice, para podernos guiar espiritualmente. Son errantes, van y vienen sin ninguna órbita. Y la sexta, esas son las 5 elementos que nos da la palabra de Dios a través de Judas. 5 rasgos que ustedes vamos a encontrar en la iglesia, sí, pero no trato de que ustedes hoy vayan y decir, fulano, sutano, no. Se trata de medirse usted mismo y evaluarse. ¿Realmente yo tengo esas similitudes? ¿Realmente yo tengo esas cualidades? No termina ahí Judas, y comienza en el versículo 14 y 15, y comienza a decir, porque viene un juicio. Un juicio es inminente a todo este grupo de personas. Capítulo 14 y 15 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todo y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Habla de un juicio inminente y hace una referencia muy importante. A veces nos da miedo de hablar, pero aquí la palabra hace referencia de un personaje que se llama Enoc. Es más, dice que es una profecía de Enoc. No hay ningún libro, hay un libro registrado de Enoc, sí hay, pero no está dentro de los canónicos, dentro de la palabra de Dios. Pero sin embargo aquí dice que sí hay una profecía. Ahora, ¿yo debo de dudar que dice Judas esto? No, hay muchas evidencias. Judas hace mucha referencia en el Antiguo Testamento. Habla de Sodoma, de Gomorra, habla del diluvio. Habló también de Miguel, que estaba luchando con el cuerpo de Moisés. Y habla ahora de Enoc. Pues no hay ningún libro de Enoc. Pero la palabra me dice que la palabra es completa. En el 2 de Pedro 1:19, ¿qué nos dice? 2 de Pedro 1:19 me enseña y me dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Tengo que confiar en la palabra de Dios. Si la Biblia no lo menciona, yo no tengo que mencionarlo, tengo que callar. Pero si la Biblia lo menciona, tengo que aceptarlo, porque es la palabra profética de Dios.
¿Y qué es lo que profetizó Enoc? Un juicio contra ellos. Y comienza a decir Enoc, dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Otra traducción dice, y vino el Señor con decenas de millares de sus santos. ¿A qué estaba luciendo ahí en ese momento? En la segunda venida del Señor, un retorno inminente. Que va a venir el Señor y va a venir con millares de sus santos. ¿A qué? A juzgar, dice, a estas personas. Interesante. Y eso nos está hablando definitivamente de la segunda venida. Por eso se llama la profecía de Enoc. Porque nos está diciendo, es inminente su segunda venida. Uno. Y segundo, es inminente que viene con sus millares de diezmos. O sea, décima, cada 10,000, en otras palabras. Con cada 10,000 de personas santas a juzgarlos a ellos. Y dice, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. ¿Contra quién va a hacer juicio? Contra todos. Usted, yo, contra todos va a venir, dice. Pero miremos aquí la salvación. Y dejar convicto a todos los impíos. Bueno, quiere decir que nosotros debemos estar firmes, que lo mismo que nos está diciendo Judas, estén firmes, combatan fervientemente con la palabra. Dios va a venir, Cristo va a venir y nos va a juzgar a todos. Ahora, la palabra convicto es una palabra eminentemente jurídica y legal. Convicto quiere decir que ya está condenado, aunque no lo haya confesado. Las pruebas están, aunque él no lo confiese. Ahora, nosotros, dice que vamos a ser juzgados, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a ser juzgados nosotros? Y la profecía dice que todos seremos juzgados, pero dice aquí que van a ser convictos los impíos. Ahora, me gustó la semana pasada, David estaba explicando un poco lo que es la palabra vivir impíamente, qué es un impío. A veces creemos que la palabra impío significa alguien que es súper pecador. No. Impío quiere decir aquella persona que no está viviendo conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, que está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Eso es ser impío. Viene a hacer lo contrario a lo que es la piedad. La piedad es cuando mi vida y lo que yo hago va conforme a la palabra de Dios. Eso es la piedad. Pero ser impío significa es vivir no conforme a la palabra de Dios. Es vivir como a Dios no le agrada. Entonces va a venir a hacer juicio a todos los que son impíos. Pero nosotros estamos inmunes. Sí, pero fue una inmunidad que tuvimos pasiva, fue una inmunidad que nosotros no la desarrollamos, es una inmunidad que nosotros no la ganamos, fue una inmunidad que Dios nos dio en la cruz a nosotros y estamos entonces libres de pecado y libres de ese ser convictos por los impíos. Entonces el Señor vendrá ese momento. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos enseña realmente el gran momento del gran juicio en el trono blanco. Y en el juicio del trono blanco, y más en el versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego hasta la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está hablando ahí del juicio y lo que le va a tocar vivir esa gente cuando venga ese momento, según la profecía de Enoc. Van a sufrir gran pérdida. O sea, que tiene su recompensa ellos. Ya tienen su recompensa. Pero nosotros, gracias al Señor, gracias a la salvación que nos ha dado Jesús, tenemos esa inmunidad. Ahora, habla también de unos rasgos personales. Quisiera compartir ya la última parte de 5 rasgos muy personales que hay. Es interesante saber que los rasgos, bueno, en el término médico, los rasgos no significa que esa persona tiene que serlo todo, sino que son parte de su vida que sí están, pero que no son
Por ejemplo, podemos tener rasgos de enojado, pero es porque en ciertos momentos nos enojamos. Pero no es que seamos enojados permanentemente. O sea, que no seamos iracundos, en otras palabras. Pero sí en ciertos momentos. O sea, tenemos ciertos rasgos. Pero aquí nos habla de unos rasgos muy patentes en este grupo de personas. Son murmuradores. Una persona que murmura está constantemente quejándose contra Dios. ¿Conoce usted alguno? Me va a decir que sí. ¿Y usted ha actuado alguna vez así? No me contesten. Pero sí, a veces nos quejamos por todos en la iglesia. ¿Por qué nos quejamos? Y comenzamos a ver solamente las manchas de la iglesia. No miramos las cosas bellas y grandes que hacemos en la iglesia. Felicito a un grupo que ha estado permanentemente en grupo de oración constantemente. Qué bueno, dije yo, la iglesia está orando, no está murmurando, no se está quejando. Nos alegra eso, que la iglesia está constantemente en oración, que los grupos están constantemente en oración. Y no es que están tomando posiciones, sino haciendo el ministerio, como dijo David. El ministerio de la iglesia es la oración, no es murmurar. Además de murmurar, dice que son querellosos. Versículo 14 dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ok, son querellosos. Y eso de la querella también es otro problema jurídico. Eso significa es demanda, eso significa estar peleando, eso significa que están a favor de los que están en contra y está en contra de los que están a favor. Nunca están contentos en la iglesia, siempre están formando grupos de quejas. Esos son los que están infiltrados en la iglesia según Judas. También dice que son permisivos. Cuando dice que son permisivos, estamos hablando que andan según sus propios deseos. Son personas odonistas. El odonismo es una filosofía donde dice que yo debo de vivir alegremente, tranquilamente y como yo quiera, porque yo soy el centro del universo. Ese es el odonismo. Esas personas son permisivas. Y eso generalmente lo vemos en nuestro medio ahorita más en el área sexual. Personas que dicen, bueno, yo no sé inglés, pero dice la palabra gay, quiere decir una persona que vive alegre. Yo no estoy en contra, pero la palabra sí. La palabra no aprueba ese tipo de relación. La palabra dice que el hombre y la mujer debe de ser como un matrimonio. Incluso es matrimonio la palabra. No acepta la vida, la unión libre, que la sociedad permisiva nos ha dicho. Vivamos en unión libre. No. La palabra dice acá que ellos eran permisivos, ¿verdad? Que vivían libremente, eran liberales. Y eso traen también dentro de la iglesia grandes conflictos en la forma en que quieren vivir, la forma secular, la forma que el mundo les ha enseñado. Vienen a la iglesia y querer también que la iglesia viva esa forma de vida. No, de ninguna manera. Nosotros vamos a vivir conforme la palabra. Por eso nos dice, vivamos firmemente, luchamos fervientemente por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, por la palabra de Dios también. Entonces, son arrogantes. La arrogancia es aquel que dice que solo él tiene la razón y que las cosas se hacen de acuerdo a como él piensa. ¿La iglesia de quién es la iglesia? La iglesia es de Dios. ¿Quién pagó por la iglesia? Cristo Jesús. Y la iglesia ha puesto pastores, líderes, maestros. ¿Para qué? Para que ministren, cuiden, apacienten a cada uno de nosotros. Esa es la función de la iglesia. Oigamos a nuestros pastores, oigamos a nuestros líderes, oigamos a nuestros maestros, que no es en vano que los se han puesto y se han escogido. Es porque Dios los ha llevado a ese nivel. Personas que lleguen y pueden apacentarnos. Y por último, lo que nos gusta mucho, dice, aduladores. La adulación va más allá de la admiración. Es una hipérbole de la admiración. Es más allá de lo que usted comienza a inflarle a usted en su cabeza lo que usted es, dice. Y agregarle no una cuarta,
kilómetros de su personalidad, de su forma de ser. Tengamos cuidado contra eso, porque ellos siempre buscan su vientre, su forma de ser, su oportunidad. Creamos en la iglesia. ¿Qué nos enseña Dios entonces en estas palabras? Cuidémonos, hermanos, examinémonos. Si miramos que en nosotros, que la palabra nos enseña que hay algo en nosotros de eso, pidámosles al Señor para que el Señor nos dé pureza, nos quiten esa mancha, que demos fruto, que seamos pacifistas. Eso es lo que pide el Señor, que seamos la luz para poder guiar a otras personas. Dios pide eso. Y de nuestro carácter, quitar todo aquello que no hace crecer la iglesia. Quitar todo aquello que ponemos obstáculos para los líderes. Dios nos ha puesto en ciertos momentos, en cierto lugar, para servirle a ustedes, para hacer conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y lo vamos a hacer con la reverencia, con el respeto y el temor que se merece. Y ese es un momento muy oportuno, porque es la iglesia en ese momento está en una estrecha unidad, está en un vínculo perfecto, como Dios lo ha dicho. Y ojalá, y pido a Dios cada día que también en los grupos que se arman, grupos de crecimiento de casa o grupos de pequeños, también se conviva esa unidad y ese amor, ese ágape. Oremos.